Estamos en vivo. Sí, buenas tardes a todos los invitados y a las personas que se vayan a conectar y vean este en vivo. Bienvenidos a un debate sobre la doble predestinación entre hermanos católicos y hermanos protestantes. Quiero dar escalonadamente y rápidamente el esquema, que van a ser 10 minutos de exposición, 5 minutos de refutación, 5 minutos de careo y 5 minutos de conclusión. Por la parte católica, el hermano licenciado Juan Carlos Monedero desde Argentina y el hermano Max Roper. Y por la parte protestante, el hermano Mar García y Roberto Isaac. Bienvenidos, hermanos. Esperemos que nos conozcamos con respeto, con característico de los cristianos. Vamos a tratar de ser precisos, de no caer en ad hominem, y está de más, ¿no? Todos los consejos para dar un buen ejemplo de que las personas que no son cristianas vean en nosotros, pues, un reflejo, ¿no? La luz de Cristo, la sal de la tierra, ¿no? Y bueno, para no dilatar más, empecemos con los hermanos protestantes. ¿Quién va a empezar de los hermanos? El hermano Mar. Hermano Mar, ya voy a colocar aquí el cronómetro, ya lo tengo aquí. Cuando empiece nada más, le doy clic, ¿ok? Antes de iniciar, le ruego, hermano, que me avise cuando me falten 2 minutos. Ok, te haré así literalmente, ¿ok? No, preferiría que lo hagas de manera audible. Ok, perfecto. Hermano Hugo, enuncia el tema del debate, por favor. Lo dije, pero lo repito, doble predestinación va a ser el tema del debate. Perfecto. Excelente. Hermano Omar, usted tiene el mando, hermano. Sí. Voy a iniciar. Ok, bendiciones y saludos a todos. En los próximos 10 minutos me encargaré exclusivamente de proporcionar la base conceptual o fundamentación teológica de predestinación según la tradición reformada y presbiteriana a las cuales nos suscribimos el hermano Roberto Isaac y un servidor. Quiero dejar bien sentado desde el inicio mismo de este debate que nos ceñiremos a presentar y hacer apología de la predestinación. Escuchen bien, por favor, activa, pasiva o infralapsariana, tal como lo enseñan los documentos oficiales de la Iglesia, de las iglesias reformadas y presbiterianas. Por tanto, no nos ocuparemos por defender una predestinación activa o supralapsariana, en la cual ninguno de nosotros, o sea, mi equipo, el hermano Roberto Isaac y yo, no creemos. Tampoco haremos ningún tipo de defensa de otra temática que no sea el tema que nos ocupa en este debate, tales como expiación limitada o ilimitada, llamamiento eficaz, preservación de los santos, corrupción radical de los hombres, etcétera. Finalmente, pasaremos por alto cualquier tergiversación deliberada o no que se haga de la enseñanza de la predestinación que nosotros vamos a exponer y a defender, tales como falacias como que Dios instrumentaliza a los hombres, que el Dios calvinista es un mal samaritano o el equivalente del Dios del Islam. Ese tipo de falacias no las estaremos nosotros atendiendo porque no le hacen justicia a lo que nosotros realmente creemos. Ahora voy a brindar una definición lo más completa posible sobre la predestinación que como reformados nosotros creemos. La predestinación puede definirse como el decreto eterno de Dios por el cual, según el puro afecto de su voluntad y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano, ni siquiera la fe justificante, de una misma masa de perdición, elige cierto número de hombres para hacerlos recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Mientras que de la misma masa, de esa masa damnata, determinó pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial y castigándolos por causa de sus pecados para manifestación de la justicia divina. Como puede verse, es una definición bastante
completa y que está en perfecta armonía con lo que declaran nuestras distintas confesiones de fe, por ejemplo, la confesión belga, los cánones de Dort, la confesión de fe de Westminster o los estándares de Westminster, entre otras. Ahora bien, de lo contenido en esa definición, voy a rescatar algunas de las principales ideas y voy a explicarlas en la medida en que el tiempo me lo permite. Es apenas 10 minutos, como bien se sabe. Ok, hablemos sobre la naturaleza doble de esta predestinación. ¿Por qué decimos que es una predestinación doble? Bueno, porque esta predestinación, que es activa pasiva, por favor, que quede bien claro esto, está constituida por dos elementos. Tenemos, por un lado, una elección para salvación o predestinación activa. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que Dios, de pura gracia, según el puro afecto de su voluntad, de la masa de perdición, elige, selecciona cierto número, no poco, por cierto, de personas y les aplica, les suministra su gracia y misericordia, de suerte tal que el autor y consumador de la salvación de cada uno de los elegidos es única y exclusivamente Dios. Así que ningún redimido tiene motivo de qué gloriarse. Por el contrario, siempre va a estar reconociendo que sol y deo gloria, toda la gloria es para Dios y que en lo único que ha contribuido en su salvación es poniendo los pecados. En ese sentido, Dios es de principio a fin el artífice de la salvación de los elegidos. El otro elemento, por eso se llama predestinación activa, el otro elemento de esta doble predestinación o predestinación doble o predestinación activa, pasiva o infralapsaria o positiva, negativa o asimétrica, porque tiene varios nombres, tiene que ver con una preterición de los réprobos o predestinación pasiva. ¿Qué significa? Pues bien, de esa misma masa de perdición de la que Dios escogió a cierto número de personas para salvarlos activamente, al resto lo ha dejado en su estado de condenación. De modo que Dios, por su soberanía, se ha reservado el derecho de aplicarles su gracia y misericordia. Porque si Dios estuviese obligado a administrar su gracia y su misericordia a todos indistintamente, ya no sería gracia, sino sería deuda, sería salario, sería pago, sería remuneración. Pero todo lo que de Dios recibimos, lo recibimos de pura gracia, y gracia es algo de suyo inmerecido. Entonces, en este caso, Dios simplemente lo va por alto. Por eso se llama predestinación pasiva. Ahora bien, en cuanto a este primer componente de la predestinación activa pasiva, que tiene que ver con la elección, quiero destacar algunos presupuestos. En primer lugar, decir que es una elección para salvación. Es decir, que el expreso propósito de Dios es la salvación de los elegidos. Cuando digo salvación, me refiero al término en su más amplio sentido. Es decir, no solamente se refiere a la justificación, al perdón de los pecados y a la vida eterna, que por supuesto están contenidos dentro del concepto de salvación, sino que también, como dice Pablo, esta elección es para ser santos y sin manchas delante de él, como dice Efesios 1:4, o el ser predestinado para ser adoptados hijos suyos, como dice Efesios 1:5, o el ser hechos conforme a la imagen de su hijo, como dice Pablo en Romanos 8:29, cuando habla de la predestinación. También esta predestinación o esta elección, que es la predestinación activa, es una elección incondicional. ¿Por qué? Porque no está motivada, no está fundamentada por la previsión de futuras buenas obras o de la fe justificante. No es que Dios vio de antemano las buenas obras que los hombres harían y en virtud de ello los elige, porque tal cosa no sería elección, sería reacción. Además, ¿qué buenas pueden hacer los hombres en su estado natural cuando son cadáveres espirituales, como dice la Escritura? Tampoco puede basarse en la previsión de la fe justificante o causa instrumental de la justificación. ¿Por qué? Porque sencillamente la fe es un don de Dios. Efesios 2:8 y la misma Iglesia Católica en su catecismo lo reconoce. Es una elección eficaz porque los elegidos se van a salvar sí o sí, de manera indefectible, ineludible, ya que esta no es una elección para hacer posible la salvación de los elegidos, o en términos aristotélicos, para hacerla potencialmente o para hacerlos potencialmente salvables o a convertirlos
en sujetos salvables que tienen en potencia la salvación. No, estas personas o estos elegidos se van a salvar en el tiempo y el espacio, sí o sí. No es una posibilidad, es una realidad segura. Y también es una elección en Cristo, porque el fundamento de nuestra elección, por supuesto, que es nuestro Señor Jesucristo, y porque además tiene como mira el ser conformado a la imagen de Jesucristo. También es una elección eterna, porque visto desde la óptica humana podemos hablar de que el decreto se celebró en la eternidad pasada, o el lenguaje, 2 minutos, hermano. Sí, o el lenguaje bíblico antes de la fundación del mundo. ¿Y qué presupone la preterición? Dos cosas rápidamente. La preterición supone un pasar por alto soberano, es decir, que Dios se reserva el derecho de no administrar su misericordia, porque tendré misericordia del que quiera tener misericordia y me compadeceré del que me quiera compadecer. Así que no depende del que corre ni el que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y en segundo lugar, un merecido castigo en virtud de la unión con Adán, de la doble unión con Adán como cabeza federal, y también porque él es el padre de toda la humanidad. Por generación espontánea heredamos el pecado original y somos doblemente culpables, además de los pecados personalmente cometidos. De esta manera termino mi exposición y muchas gracias. Te queda 1 minuto, hermano, si querías aportar algo más. Ok, estaba corriendo porque pensé que... entonces, de suerte tal que con estos réprobos Dios los trata en estricta justicia. Los trata, o la relación es judicial. No es que los condena porque Dios los predestinó activamente, no, es que Dios, ellos están en un estado de condenación por su doble unión con Adán y por sus pecados personales cometidos, y simplemente Dios no le aplica su gracia. ¿Y cómo los trata? En estricta justicia. Los condena no porque Dios se complaciera en condenarlos, sino sencillamente porque sus pecados demandan justicia. Perfecto, hermano. Te faltaron 30 segundos todavía. Bien, va a seguir el hermano Robert, calvinista o protestante. Solamente me dice cuándo quiere empezar, hermanito, cuando esté listo. Hermano Robert, apenas comience a hablar, le corro el tiempo, ¿ok? Tiene 10 minutos. ¿Tiene alguna sugerencia de que le avise faltando 1 minuto, 2 minutos? No, aquí llevo yo mi tiempo. Solamente pediría que si pueden apagar sus micrófonos para que no haya algún tipo de rebote. Ok, hermanito. Adelante, hermano. Bueno, pues voy a proseguir la línea que magistralmente mi hermano Omar ha expuesto acerca de lo que es la doble predestinación. Entonces, esta doble predestinación está apoyada 100% en la Biblia. De manera que vamos a exponer la parte fundamental de la escritura que apoya la doble predestinación, y lo voy a hacer de 2 maneras. Primero voy a citar algunos textos bíblicos. No puedo ahorita profundizar por la cuestión del tiempo, pero voy a mencionar apenas algunos pasajes y me voy a centrar en uno en especial. Por ejemplo, algunos textos bíblicos que nos hablan de la predestinación de los escogidos. Lo tenemos en Efesios 1 del 3 al 12. Ese pasaje de Efesios, de la epístola a los Efesios, la carta a los Efesios del apóstol Pablo, es uno de los testimonios más claros y evidentes de lo que es la predestinación de los escogidos, que por cierto, la Iglesia Católica no niega la predestinación. De manera que hoy también necesitamos nosotros escuchar cuál es la postura de la Iglesia Católica, porque no solamente es atacar nuestra postura, sino que ellos tienen que presentar cuál es la base de su creencia, en este caso de la predestinación, que también ellos creen la predestinación de los escogidos. Bueno, tenemos otro texto que es Romanos 8, 28 al 35. O sea, noten que todos estos textos tienen un contexto. No solamente se trata de citar un texto aislado. Por eso es que yo no quiero ahorita, no tengo además el tiempo para poderlo explicar. Me voy a centrar en un pasaje, pero ahorita solamente estoy mencionando algunas de las bases bíblicas. Otro texto, este sí lo puedo citar, es un texto muy corto, Hechos 13:48. En ese texto donde Pablo y Bernabé acaban de hacer una predicación a los gentiles, dice el versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y miren lo que dice, y creyeron todos los que estaban
ordenados para la vida eterna. Entonces, aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que es la predestinación de los santos, la predestinación de los escogidos, porque dice que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Bueno, podemos citar otros textos que nos hablan de la predestinación de los réprobos. Por ejemplo, Proverbios 16:4, este sí lo puedo citar. Todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines, incluso el malvado para el día malo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una predestinación de los réprobos. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, vean ustedes aquí, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos pasajes bíblicos, y ahora voy a citar el pasaje bíblico por excelencia que habla acerca de la doble predestinación. O sea, habla tanto de la predestinación de los escogidos, de los fieles, como la predestinación de los réprobos. Y lo encontramos en Romanos 9 al 23, que tiene todo un contexto. Pablo está hablando desde el capítulo 8, está hablando precisamente de los fieles, está hablando de los que fueron conocidos de antemano por Dios, dice también los predestinó, y bueno, luego sigue una línea argumental, y en el capítulo 9 va a introducir lo que es Israel, lo va a ir introduciendo para culminar en el capítulo 11, para hablar precisamente de esa nación, de ese grupo. Pero en el capítulo 9 empieza a hablar de la promesa de Dios, y lo hace a través de dos ejemplos, a través de la promesa que le hizo a Sara, que dice, voy a leer el versículo 9, esta es la palabra de la promesa, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, pero no solo esto, sino que también Rebeca concibió de un solo hombre, Isaac nuestro padre. Y dice el versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Ojo con esto, siempre que se habla de la elección, se está hablando del contexto de predestinación. No puede haber elección en este contexto, que por cierto es un contexto de salvación, porque está hablando de esta promesa que se le hizo al pueblo de Israel, que se le hizo a los patriarcas, de la descendencia que iba a venir, y en la cual evidentemente están los escogidos. Y dice que no era conforme, no habían hecho ni aún ni el bien ni el mal, o sea, no habían ni aún nacido para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. O sea, la base es por el llamamiento de Dios. El versículo 12, cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, citando Malaquías 1 del 1 al 4. Entonces Pablo se anticipa a una objeción, porque él está hablando aquí de una elección desde antes del nacimiento de Jacob y Esaú. Y dice que este llamamiento fue conforme a la elección, no conforme a las obras. De manera que aquí se refuta ese sofisma de que Dios elige con base o por causa de una presciencia. Porque si Dios eligiera con base a una presciencia, entonces tendría que anticipar las obras o la fe prevista, como decía San Agustín, que luego se retracta de esta interpretación. Entonces Pablo se anticipa una objeción, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Éxodo 33, citando en ese contexto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 17, porque la Escritura dice al faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
de manera de que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, y vean cómo nuevamente el apóstol Pablo, como buen maestro, se anticipa a alguna objeción, porque lo que acaba de decir es motivo para que alguien pudiera objetar, viéndolo de un modo natural. ¿Por qué razón Dios va a tener misericordia de quien Él quiere y no de todos? Entonces dice, ¿por qué va a endurecer a quien Él quiere? Entonces dice, de manera que me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Y aquí Pablo pudo haber dicho, Dios no está inculpando a nadie. Dios, cuando dice quién ha resistido su voluntad, pues aquí pudiera haber dicho, bueno, sí, la voluntad de Dios se puede resistir, pero él no hace esta línea de razonamiento, no trata de justificar a Dios, sino que dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques contra Dios? O sea, Pablo responde con base a la soberanía de Dios. Él tiene el derecho de endurecer a quien él quiere endurecer y tiene el derecho de tener misericordia de quien él quiere tener misericordia. Y luego dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción? Y ojo con esto, cuando dice los vasos preparados para destrucción, aquí se presenta el propósito. Estos vasos fueron preparados para, es decir, con un fin. Aquí está el fin. Ese es el fin por el cual estos vasos fueron preparados, para destrucción. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que habían sido preparados de antemano para gloria. Aquí vemos también el propósito de estos vasos que son de honra. Son hechos para que estos vasos, que son recipientes de la gracia de Dios, de la bondad inmerecida de Dios, puedan recibir gloria, para que puedan ser glorificados. De manera tal que, bueno, aquí vemos todo un esquema muy completo de lo que es la doble predestinación. Está hablando de la predestinación por un lado de Jacob como un escogido de Dios y por otro lado de Esaú como alguien que ha sido reprobado por parte de Dios. Creo que ya se terminó mi tiempo, hermano. Justo, exacto, hermano. Qué medida, qué buena medida. Bueno, escuchamos la exposición de los hermanos calvinistas. A continuación vamos a escuchar ahora la exposición de los hermanos católicos. Va a empezar el hermano profesor licenciado Juan Carlos Monedero desde Argentina. Profe, cuando empiece, le corro el tiempo. Aparte, ¿tiene usted alguna sugerencia de que le avise faltando algún minuto, 2 minutos, como se siente usted más cómodo? Sí, por favor, te pediría cuando me falten 2 minutos y cuando me falte 1 minuto, que me lo recuerdes, que no hay problema que me interrumpas, me va a servir para organizarme bien en mi exposición. Perfecto, hermano, se les pide que den like, que compartan a todos los grupos, Telegram, WhatsApp, Facebook, donde sea. Son temas muy importantes para los cristianos, entender las doctrinas que de alguna otra manera nos divide. Y bueno, profe, tiene el mando. Muy bien. Buenas noches a todos y gracias especialmente a Max por haber producido este debate y haberme invitado. Cualquier cosa que nosotros digamos en este debate no puede ser opuesta a la experiencia que todos tenemos y a las verdades más evidentes para todos. Experimentamos que somos libres. Nuestra experiencia vital es la libertad. Por lo tanto, nada de lo que podamos decir en sede religiosa puede contradecir esa experiencia vital, porque la verdad religiosa no puede contradecir una verdad evidente que nosotros sentimos. Experimentamos una tendencia al bien, pero también experimentamos esa seducción que muchas veces el mal produce en nuestra alma. ¿Y esto por qué es importante? Porque cualquier solución religiosa que demos tiene que tener esto de ser compatible con otras verdades que conozcamos.
En ese sentido, no puede la verdad religiosa contradecir la razón. Bien decía Chesterton que la verdad religiosa está por arriba de la razón, pero no contra ella, ¿no? Y también el gran Pascal ha dicho cosas en ese sentido. El debate en ese sentido es cuál es la doctrina que se sigue de la Biblia. Este es el debate. Es decir, las citas que tenemos, que muchas que se han leído, pero la cuestión es cuál es la doctrina que se infiere, que se deduce de la Biblia o que está contenida en ella. Como bien dijo uno de nuestros contertulios, los católicos también creemos en la predestinación, los pasajes se han citado, no es necesario que yo los cite, pero hay que aclarar el concepto católico de predestinación. Primero, no es predeterminación, porque la predeterminación corresponde a las criaturas irracionales. En ese sentido, el fuego, por ejemplo, está predeterminado por Dios para quemar, no puede no quemar. El agua está predeterminada para mojar, no puede no mojar, está en su naturaleza. Nosotros también creemos que la predestinación es algo en quien predestina, es algo en Dios, no en los predestinados, así dice Santo Tomás, que puede ser apoyada en un sentido por las oraciones de los santos, que la predestinación es parte de la providencia divina, y por otro lado, que la Biblia enseña el libre arbitrio humano. Creemos asimismo que hay numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras que dejan en claro que cuando el hombre se condena por propia culpa. También que hay pasajes donde en la Biblia, donde leemos que el hombre actúa junto con Dios. Esto es muy importante. El hombre actúa y Dios actúa. Por supuesto que hay pasajes donde Dios actúa sin el hombre. Por supuesto que hay pasajes donde el hombre actúa contra la ley de Dios, pero también hay pasajes donde el hombre y Dios actúan conjuntamente. En ese sentido es importante entender que la palabra causa es un concepto complejo y no unívoco. Causa es un concepto analógico. Alguno de ustedes mencionó por ahí a Aristóteles. Justamente la palabra causa es analógica. Hay una causa principal y hay una causa instrumental. Y Aristóteles, que fue mencionado, habla de 4 tipos de causas. Entonces, cuando decimos que Dios es la causa, y uno de ustedes dijo que Dios es el artífice de principio a fin de la salvación y que el autor de la salvación es Dios, hay que entender en qué sentido es causa. Porque uno puede, por ejemplo, un hombre que está en un pozo, arrojarle una soga y obviamente el que lo rescate, le arroja la soga, es el causante de la salvación de ese hombre que sale del pozo. Pero también el hombre, si se empieza a colgar, empieza a subir por esa soga, también pone su esfuerzo, coopera con la acción del que lo está salvando. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo ocurre esto sin negar ni la causalidad divina de Dios ni la cooperación humana? Westminster, la Confesión de Fe de Westminster, enseña que Dios predestina a algunos hombres al infierno. Y también tenemos citas en las Escrituras que hablan de que los hombres, todos hubo el deseo y de Dios de salvarlos a todos, ¿no? No que hubo hombres que no tuvieron la posibilidad de salvarse. Además, también vemos en las Escrituras que el hombre puede buscar a Dios frente a ciertas ideas calvinistas de que el hombre no puede buscar a Dios. Asimismo, considero preocupante el tipo de espiritualidad que puede generar la mentalidad calvinista, una espiritualidad de la desesperación, porque si ya todo está predeterminado, entonces mis obras, mi esfuerzo, mis oraciones, todo está de más. Finalmente, voy a hacer un llamado a respetar el misterio, porque San Pablo en Efesios 3:20 dice que Dios es aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar. Y Santo Tomás de Aquino, comentando la Epístola a los Romanos, dice: el hombre no debe escrutar la razón de los juicios divinos con el deseo de comprender las cosas que excedan a la razón humana. Por eso luego Santo Tomás cita las Escrituras, cita aquí Eclesiastés, donde dice 3:32, no te metas en inquirir lo que está por sobre tu capacidad. Y finalmente el Salmo 25, el que se mete a escudriñar la majestad será oprimido de su gloria, de la gloria de Dios. Bien.
Nosotros creemos en la predestinación, Romanos 8, 29, 30. A los que de antemano conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, esos también los justificó. ¿Sí? También Efesios 1:3 habla de la predestinación. Hemos explicado una parte de este concepto de predestinación. Dijimos que le corresponde a Dios, que es algo en quien predestina, no los predestinados, que es parte de la providencia. La Biblia enseña el libre arbitrio humano. Génesis 2, 15-17, la advertencia de Dios a Adán sobre el árbol en el paraíso. Después tenemos numerosas citas, Jonás 3, del 1 al 10, ¿no? Cuenta cómo los ninivitas se arrepintieron de su pecado por la predicación de Jonás, y cuenta que Dios retiró su amenaza. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en Romanos 11, de 15 a 22, tenemos que le dicen, San Pablo le dice, ¿no? A los paganos, le dice, no te enorgullezcas por esto de que ahora están injertados ellos los paganos, Israel, ¿no? Que rechazó a Cristo. Dice, no te enorgullezcas por esto, más bien teme, considera tanto la bondad contra la severidad de Dios. Él es severo para con los que cayeron y es bueno contigo, siempre y cuando seas fiel a su bondad. De lo contrario, tú también serás arrancado. Aquí está hablando del libre arbitrio, no está todo escrito, es que el hombre debe ser fiel a eso. Ezequiel 3, 16 a 21. Cuando yo diga al malvado vas a morir, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida, ¿no? Está la condicionalidad, está el libre arbitrio. Lucas 13, del 1 al 5, Cristo le dice a los judíos, si no hicierais penitencia, todos pereceréis de la misma manera, y habla del ejemplo de los galileos o de los que murieron cuando se cayó la torre de Siloé. 2 minutos, profe. Gracias. Bien, la oración del Padre Nuestro, no nos deje caer en la tentación, no tendría sentido si estuviese todo predeterminado. Bien, hay numerosos pasajes. Que la condenación viene por nosotros mismos y no por una predeterminación. Oseas 13:9, tu perdición, oh Israel, viene de ti mismo y solo de mí tu socorro. ¿Sí? Entonces, no es que Dios ordena a esos hombres, los preordena al infierno. Eso no es así. Incluso, por ejemplo, si vamos a la confesión de fe de Westminster, que es obviamente un punto de referencia, ¿sí? Para los calvinistas, aquí lo que vemos claramente, y voy a leer, dice lo siguiente, capítulo 3, por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. 1 minuto. Y dice, gracias. Y dice que estos hombres son particular e inalterablemente designados, ¿sí? Sin embargo, la Escritura, vemos llamados constantes a realizar buenas obras, ¿no? Lo que le dice Jesús al joven rico, si quieres la vida eterna, cumple los mandamientos, ¿sí? Segunda de Timoteo 2, de 15 a 17, esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, y da una serie de consejos. También se habló de otros pasajes, el tema de Jacob y Esaú, espero poder refutarlo en lo que lleva a este debate. Tengamos cuidado con el tema de la desesperación. ¿Por qué? Porque la espiritualidad que configura el calvinismo es una espiritualidad de la desesperación. Así que esto es un llamado a que tengamos en cuenta las consecuencias de esta espiritualidad y de esta teología. Muchísimas gracias. Tiempo, exacto. 10 minutos exactos. Gracias por la exposición, profe licenciado Carlos Monedero. Bueno, para continuar con los exponentes católicos, sigue el hermano apologista Max Roper. Hermano Max, ¿tiene alguna sugerencia de que si quiere que le avise 1 minuto, 2 minutos antes? Hermano Hugo, avísame 1 minuto antes. Bien, quiero también pedirle a los que se van sumando, saludar a todos, que le den like, que compartan, hermanos, para que este debate llegue a más personas. Y bien, hermano Max, cuando empiece le hago correr el tiempo, ¿ok? Sí, empiezo ya. Bueno,
lo que dice la Iglesia Católica oficialmente sobre este tema. Ahora bien, Sínodo de Arles, años 473, Papa Simplicio, Dessinger 330, la gracia y la predestinación. Por lo tanto, pongan atención, es muy, muy importante lo que van a escuchar. Por tanto, de acuerdo con los recientes decretos del Concilio Venerable, condenó juntamente con vosotros aquella sentencia de que dice que unos están destinados a la muerte y otros predestinados a la vida. Ahora bien, Concilio de Orange, año 529, Papa Félix III, Dessinger 397, que algunos empero hayan sido predestinados, pongan atención, que algunos empero hayan sido predestinados por el poder divino para el mal. No solo no lo creemos, sino que si hubiese quienes tamaño mal se atreven a creer, con toda detestación pronunciamos anatema contra ellos. También profesamos y creemos saludablemente que en toda obra buena no empezamos nosotros y luego somos ayudados por la misericordia de Dios. Por ejemplo, los semipelagianos creen eso. Si no, la Iglesia Católica no cree eso. Si no, dice el concilio, sino que Él, o sea, Dios, nos inspira primero sin que preceda merecimiento alguno de nuestra parte. Sínodo de Jersey, año 853, Papa León IV, Dessinger 621. La voluntad del hombre y la predestinación, canon 1. Dios omnipotente creó recto al hombre, que sin pecado lo creó con libre albedrío y lo puso en el paraíso y quiso que permaneciera en la santidad de la justicia. El hombre, usando mal de su libre albedrío, pecó y cayó y se convirtió en masa de perdición de todo el género humano. Pero Dios, bueno y justo, eligió según su presciencia de la masa de perdición a los que por su gracia predestinó la vida eterna, Romanos capítulo 8, versículo 29, y predestinó para ellos la vida eterna. A los demás, empero, que por juicio de justicia dejó en la masa de perdición, supo por su presciencia, por su conocimiento previo, que habían de perecer, pero no los predestinó para que perecieran, como lo que creen los calvinistas. Pero por ser justo les predestinó una pena eterna y por eso decimos que solo hay una predestinación de Dios que pertenece o al don de la gracia o a la retribución de la justicia. Canon 2, la libertad del albedrío. Lo perdimos en el primer hombre y lo recuperamos en Cristo, Señor nuestro, y tenemos libre albedrío para el bien, prevenidos y ayudados por la gracia, y tenemos libre albedrío para el mal, abandonados de la gracia, pero tenemos libre albedrío porque fue liberado por la gracia y por la gracia fue sanado de la corrupción. Canon número 3. Dios omnipotente quiere que todos los hombres, sin excepción, se salven. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Aunque no todos se salvan. Ahora bien, que algunos se salven es don del que salva, pero que algunos se pierdan es merecimiento de los que se pierden. Sínodo de Valencia, año 855, Papa León IV, Dessinger 626. La predestinación, canon 2. Fielmente mantenemos que Dios sabe de antemano y eternamente supo tanto los bienes que los buenos habían de hacer como los males que los malos habían de cometer. Pues tenemos la palabra de la Escritura que dice: Dios eterno, que eres conocedor de lo escondido y todo lo que sabes antes de que suceda. Daniel capítulo 13, versículo 42. Y nos place mantener que supo absolutamente de antemano, escuchen, supo absolutamente de antemano que los buenos habían de ser buenos por su gracia y que por la misma gracia habían de recibir los premios eternos y previó, escuchen esa palabra, pongan atención a la palabra, y previó que los malos habían de ser malos por su propia malicia y habían de condenarlos con eterno castigo por su justicia, como dice el salmista, porque de Dios es el poder y del Señor la misericordia para dar a cada uno según sus obras. Salmo capítulo 51. Y como enseña la doctrina del apóstol, vida eterna a aquellos que según la paciencia de la buena obra buscan la gloria, el honor y la incorrupción. Ira e indignación a los que son empero de espíritu de contienda y no aceptan la voluntad, sino que creen en la iniquidad, retribución y angustia sobre toda alma del hombre que obra el mal. Romanos capítulo 2, versículos 7 al 10. Dios sabe exactamente el número de los que van a ir al cielo y de los que van a ir al infierno. Dios sabe en estos momentos quiénes se van a salvar. Vamos a suponer que se van a salvar 7 millones, se van a condenar 5 millones. Dios lo sabe. Pero la pregunta es, el $1,000,000, ¿lo sabe porque Dios lo preordenó o lo sabe porque Dios es omnipotente, es omnisciente y conoce el futuro, conoce la base de las cosas? Dios sabe
qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra libertad. Y en base a lo que Dios conoce, Dios predestina. Dios predestina porque conoce y no conoce porque predestina. Escucha bien, Dios predestina porque conoce previamente, pero no conoce porque predestina. Por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 13, versículo 19, la palabra de Dios. En este día pongo el cielo y la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir, libre albedrío, elegir entre la vida y la muerte y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Aquí vemos que Dios no predestina a nadie a la condenación. Ahora bien, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Pero yo, el Señor, juro que no quiero la muerte del impío. No dicen los calvinistas que los justos están preordenados para vida eterna y los impíos para condenación. No, él dice, no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mala conducta y viva. Por eso, en el pasaje de Apocalipsis, Dios, hablando de Jezabel, esa mujer que llevaba la prostitución a los cristianos, dice Dios que él le ha dado tiempo a ella para que se arrepienta. ¿Por qué quiere Dios que una persona se arrepienta? Porque quiere que cambie su conducta, que Dios quiere salvar a esa persona. De lo contrario, ¿por qué Dios va a querer que se arrepienta una persona que él predestinó para que se fuera al infierno? No tiene ningún sentido. Ahora bien, Juan capítulo 3, versículo 17, muestra que no existe doble predestinación. Pues Dios amó tanto al mundo, no dice Dios amó tanto a los calvinistas, Dios amó tanto a los predestinados a vida eterna, Dios amó tanto a la mitad del mundo, algunos cuando no dice eso. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por él. Entonces, si Cristo murió para salvar al mundo, ¿por qué algunos se condenan? Algunos se condenan porque rechazan la gracia de Dios. Ya bien, otra prueba, Juan capítulo 12, versículo del 47 al 48 dice, pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, ahí está, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, ahí está, sino para salvarlo. El que me desprecie y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día. Quiere decir que algunas personas que se vayan al infierno, se van al infierno, no porque fueron preordenados por Dios, no porque fueron predestinados por Dios para que se vayan al infierno, no, se van a ir al infierno porque rehusaron obedecer la palabra de Dios. Aquí lo está diciendo, pero si alguien escucha mis palabras y no las obedece, ¿por qué Dios va a querer que la gente no le obedezca y se vayan al infierno? No, Dios quiere que la gente lo obedezca. ¿Pero por qué la gente no obedece? Porque Dios nos dio libertad, Dios nos creó como títeres. Ahora bien, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 10 al 12, refuta la doctrina calvinista que dice lo siguiente, dice este pasaje, en cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos y usará toda clase de maldad para engañar. Escuchen, a los que van a la condenación, ahí está, a los que van a la condenación. Vamos a ver por qué van a la condenación. Si van a la condenación porque fueron preordenados por Dios o vamos a ver, van a la condenación. Vamos a ver por qué van a la condenación. Sigo. Por Jesucristo, como enseña el calvinista. No, los malvados fueron preordenados a condenación y los buenos a salvación, como dice falsamente la doctrina calvinista. Dice, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe, y que crean en la mentira a fin de que sean condenados. Escuche, sean condenados todos los que no han querido. Ahí está. No dice que sean condenados todos los que han sido preordenados a condenación. Ahí no dice eso. Los que no han querido, o sea, no, los que no les da la gana, los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad, de manera que los que vayan a ir al infierno van a ir al infierno, no por como dice la falsa doctrina, con todo respeto, la falsa doctrina calvinista, que Dios preordenó a algunos a salvación y otros a condenación. No, van a ir al infierno porque no quisieron, no les dio la gana, porque rechazaron la gracia de Dios, por eso van al infierno. Dios no va a crear una persona para mandar al infierno. Como dice la doctrina calvinista. La doctrina calvinista dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos son predestinados a la vida eterna y otros preordenados a la muerte eterna. Declaración de Westminster del año 1646. Esto contradice completamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que los que se condenen van a ser porque no quisieron aceptar la verdad. En cambio, la Comisión de Westminster dice que se irán al infierno porque fueron preordenados. La Comisión de Westminster es completamente antibíblica y contradice completamente la palabra de Dios. Y prepárense, mis oponentes. Yo sé que están ahorita con esa risa, pero espérense las preguntas que les voy a hacer en el careo. Espérense. Bueno, con eso termina mi exposición. Adelante, moderador. Gracias, Max, por tu exposición. Bueno, por lo momento las señas y la risa, pues no las veo ofensivas. Me parece que hacen parte de
de esto. No, perdón, Hugo, disculpa. No, está bien, O sea, está bien. No lo hago estoy- con mala no. Escúchame. Yo estoy diciendo que está bien, que no está mal. Para mí no está mal. No lo veo mal. Creo que hace parte de estos Por encuentros. supuesto. Está No podemos súper ser bien. robots. No, Exactamente. No, yo no estoy molesto, que se rían lo que quieran. No, Max, no estoy acusando, hermano, hermano. quiero aclarar algo. No Que lo se estoy rían lo acusando. que quieran, porque Exacto. al final yo soy el que voy a reír. Así no se puede. No me molesta. Hace parte de esto. Me gusta, a mí me gusta y no pasa nada con esto, ¿ok? Está bien, no le veo el mal. Bien, hermanos, hay casi 80 conectados, que den like, compartan, está bueno el debate, buenas exposiciones, la verdad que los felicito, y todo en el marco del respeto, muy claras las exposiciones. Bien, ahora entramos a los 5 minutos de refutación. Estos 5 minutos sí van a ser intercalados, van a comenzar los hermanos protestantes. No sé si alguien tiene de preferencia alguno de los hermanos calvinistas que quiere empezar, el hermano Omar. Bien, hermano Omar, tiene 5 minutos para refutar. Como una petición del moderador, ojalá se centren en los puntos neurálgicos que verdaderamente los divide, para el disfrute de todos nosotros y para no redundar en lo que la gran mayoría creemos igual, ¿no? Entonces, en los puntos neurálgicos, esos puntos álgidos de división exacta, ojalá se centren allí. Y hermano, apenas comienza a hablar, le corro los 5 minutos. ¿Quiere usted que le avise antes? Cuando me falte un minuto, por favor. Adelante, hermano. Ok, voy a empezar por la confesión de fe de Westminster. Son 5 minutos. Tengo tantas cosas que refutar, pero el tiempo no me lo permite. Ustedes se quedaron en el numeral 3 del capítulo 3 de la confesión de fe de Westminster, que tiene por título del decreto eterno de Dios. Por favor, lean todo el capítulo. Miren lo que dice el numeral 7. Acá la tengo. Respecto a los demás hombres, Dios ha permitido, ojo y oído, según el consejo inescrutable de su voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarle por alto y ordenarlo a deshonra y a ira a causa de qué? De que lo predestinó activamente, no, a causa de sus pecados para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. Por Dios, nosotros no creemos en una predestinación activa en relación con los réprobos, simplemente los pasa por alto, pero ellos están ya condenados por su doble unión con Adán y también por sus pecados personales cometidos. Dios no le ve gracia a nadie. A ver, la experiencia de que somos libres, la experiencia es subjetiva. A ver, de hecho hoy se debate sobre si el hombre realmente es libre en el círculo académico. Compatibilidad entre fe y razón, de ninguna manera hay aquí. Perdón, puedo decir una cosa, pero si sacas un tema y haces otro y no mencionas a quién le estás dirigiendo, medio que se va a desordenar todo. Vamos a darle los 5 minutos de refutación. Y sé que a veces alguien se puede escapar. Bueno, tal vez me faltó decir que me estoy refiriendo a ti, Juan Carlos, porque bien. No puedo atender a los argumentos de Max, es imposible con 5 minutos, ni siquiera voy a poder con la mitad de tus argumentos. Además, creo yo que, bueno, dirigirse a la persona, esto sí como lo digo, o sea, dirigirse a la persona, más vale al argumento. Entonces, independientemente de quien haya dicho el argumento, que vaya directo al argumento, ¿no? Ya la persona que expuso sabe quién fue la que expuso el argumento y los que están atentos también lo saben. Adelante. Te voy a tener tiempo, te voy a agregar allí 30 segundos Sí, no hay ningún problema. Gracias. Continúa, hermano Omar. Bueno, hay compatibilidad entre fe y ciencia, no hay ningún problema. Citaste a Chesterton, a Pascal, que era jansenita, por cierto, buen punto. No es predeterminación. Bueno, si por predeterminación tú entiendes fatalismo, yo también la rechazo. Es algo de Dios, también lo acepto. La predestinación es algo que Dios pone, no algo en el predestinado. Es parte de la providencia, también está en la Suma Teológica, libro 1. La condena es culpa del hombre, eso lo dije en mi concepto de predestinación. La responsabilidad es del hombre, el hombre se condena por su propia culpa. El hombre tiene libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío, pero no es espiritualmente libre. Jesús le dijo, y si conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libre. Y si el Hijo libertare, seréis, ¿qué cosa? Libres, verdaderamente libres. Una cosa es libre albedrío y otra cosa es libertad espiritual. Veo que no entienden la diferencia.
Dios actúa conjuntamente con el hombre. En la salvación no. Dios toma la iniciativa. Ejemplo, Pablo. Pablo no iba a buscar, no estaba buscando de Dios, iba en contra de Dios, ni tampoco los ninivitas, por ejemplo. 4 tipos de causas, yo sé, causa formal, material, final, eficiente. Dios es la causa eficiente de la salvación. ¿Cómo conciliar la fe de Westminster? Lo aclaré, numeral 7, lean toda la confesión, como que yo agarré el catecismo y lo cite aislada y desconectado de cómo está él organizado orgánicamente, para que la redundancia. El hombre no puede buscar a Dios, no, el hombre puede buscar a Dios, dijiste Juan Carlos, mira lo que dice Romanos 3:9 en adelante, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, pero Juan Carlos Monero dice que hay hombres que pueden buscar a Dios por sus propios medios, no es posible. A ver, sigue diciendo Juan Carlos que este es un tipo de espiritualidad de la desesperación. ¿Cuántos calvinistas se han suicidado por esto? ¿Sabes qué, mi querido hermano? Grandes hombres de Dios muy piadosos como Charles Spurgeon, como Jonathan Edwards, han sido calvinistas, como John Redfield, no se han suicidado, han sido hombres muy santos. Es más, te invito a leer el último numeral de la Confesión de Fe de Westminster sobre lo que habla de la discreción sobre este alto misterio. Adiós, mi amor. Perdón, se va mi hija. A ver, creemos en la predestinación, pero ¿qué tipo de predestinación quieren? ¿Bajo qué presupuesto? Yo sé que creen, pero bajo el presupuesto de una presciencia, no. De hecho, bueno, me parece que ustedes no tienen una doctrina, una doctrina oficial, está entre los tomistas de Báñez, y están entre los molinistas, pero que yo sepa, no hay una postura oficial de la Iglesia Católica. La Biblia enseña el libre arbitrio, sí, pero ¿sabes qué? El libre albedrío del hombre está esclavizado, es un esclavo. Todo el que practica el pecado, dice la Escritura, es esclavo del pecado. ¿Y quién es el que no peca? Fuera de Cristo, ¿hay algún hombre capaz de no pecar? Dice que Dios le dio a Adán y Eva la orden de no comer el fruto. Eso fue antes de la caída. De los ninivitas, nadie está negando que Dios demanda de los hombres el arrepentimiento, pero ¿quién es el que da la gracia para que se cumplan los medios, para que se cumplan las condiciones para salvación? Dios. Dios es el que me da la fe. La fe es un don de Dios. Lo reconoce el catecismo de la Iglesia Católica, y el arrepentimiento lo puedo probar con la Biblia, que también es un don de Dios. ¿Por qué todos no se arrepienten? ¿Por qué todos no creen? Si a todos se nos dispensa la fe y el arrepentimiento por igual. Por razones de tiempo no puedo seguir refutando. Bien, hermano, te faltaban ahí 10 segundos, pero bueno, ahí cerradito. ¿Sí, Omar? Ya que tenía 10 segundos, perdón, quiero aclarar más por Juan Carlos, porque Max me conoce, que suelo debatir un poco en apariencia agresivo, pero créanme que es solamente un ataque a los argumentos. Todo mi respeto para ambos, y Max sabe que somos no solamente hermanos, sino muy buenos amigos. Excelente, hermano, excelente. Muy buena apreciación. Vamos, perdón, Omar, te dije Amos porque estaba pensando en la cita de Amos que te voy a citar ahora. Ya te está refutando en la mente. Omar. Quédate más que tranquilo, que de mi parte está todo más que bien. Excelente. Omar, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, por favor. Estuvo bien. Reitero mi sugerencia. Cuando vean un argumento que creen lo mismo, pues se resume diciendo: no tengo nada que rebatir ahí porque creemos lo mismo, voy directamente al punto que nos divide, ¿no? Pero bueno, es una sugerencia nada más, ustedes son libres. ¿Quién quiere empezar por el lado católico la refutación? Me gustaría empezar a mí, ya que fui directamente referido. Perfecto. Otra cosa a apuntar, bueno, es de preferencia, si quieren mencionar los nombres, es de preferencia. Adelante, profe licenciado Juan Carlos Monedero. Muchas gracias. Empiezo. ¿Quiere que le avise un minuto antes? Por favor, sí. Adelante. Empiezo con lo más sencillo que es esto, el tema de buscar a Dios. Jeremías 29, 12 al 13. Entonces, cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Cuando me busquen, me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pues todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. También, por ejemplo, tiene Segunda Crónicas
capítulo 15, versículo 2, tienes la primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 11, tienes el Salmo 63, versículo 1, tienes el Salmo 34, versículo 4, y tienes Amós 5, capítulo 5, versículo 4, que dice directamente lo siguiente. No busquen a Betel, no vayan a Gilgal, no pasen por Berseba, porque Gilgal irá a cautiverio y Betel se reducirá a nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre la casa de José y devore a Betel sin que nadie lo apague. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que tu cita no vale, la mía sí? No, valen las dos. Lo que pasa es que justamente un criterio de interpretación tiene que ver con armonizar esas citas. Es decir, lo que falta acá, que creo que es la raíz de esta y otras discusiones, es el tema de el criterio de hermenéutica para armonizar esas citas y no oponerlas la una a las otras. Porque que uno pueda buscar a Dios es una cosa. Ahora, que la palabra buscar signifique lo mismo en el sentido que yo le estoy tomando, en el sentido que tú le estás citando, ese es otro tema. Entonces, aquí la cuestión está en cómo armonizar esas citas. Pues también dijiste, bueno, Pascal era católico. Pascal hace toda una apología católica. Si era jansenista o no es otro tema, pero digamos... Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de Santo Tomás de Aquino, que hablaste de la Suma Teológica, o de San Agustín, eran católicos. De hecho, San Agustín mismo dice, no creería en la Biblia si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, eran parte de una institución que tiene 2000 años, donde hay una continuidad jurídica de hace 2000 años. ¿No? Sobre el tema yo hablé de compatibilidad entre fe y razón, no entre fe y ciencia, pero también es dable la compatibilidad entre las tres, porque tienen el mismo origen que es Dios. Pero nuestra experiencia de libertad es importante. Ahora, el tema de la libertad. Dijiste que sí tenemos libre arbitrio, ¿sí? Pero que no tenemos libertad plena, por lo menos. Dijiste eso si es que te entendí bien. Ahora, claro, el tema es que hay muchas frases de la Biblia que hemos citado, algunas que citó Max y otras que cité yo, no se entienden si no tenemos libre arbitrio. O sea, porque no tendría sentido que Dios dijera que esto va a ocurrir si nosotros hacemos una cosa, si nosotros estamos ya preordenados a hacer esa cosa o que no podemos escapar de eso. Y por otro lado, nosotros hemos leído la Confesión de Fe de Westminster entera y no es que no hemos leído las otras partes, lo que pasa es que la parte que estamos discutiendo es esa. O sea, parte 3 del capítulo 3, por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Nosotros no creemos que son preordenados, sino que cada uno se condena por propia culpa. Porque también eso es congruente con nuestra experiencia de la justicia en este mundo. Es decir, en este mundo, los tribunales civiles, penales... Un minuto. Gracias, condenan a una persona por su propia culpa, por los delitos o crímenes que realizan, que sean dolosos o culposos, ¿no? Porque en los dos casos hay responsabilidad. Y finalmente aprovecho el tema de amé a Jacob y aborrecía a Esaú. Son dos naciones, no representan personas. Representan naciones, lo dice la misma Biblia, y fíjense que la historia de Jacob es interesante porque Jacob termina reconciliado con Esaú. Representan las naciones, los paganos y los judíos, pero Jacob termina reconciliado. Incluso se le prohíbe a los judíos odiar a los edomitas, y los edomitas son los descendientes de Jacob. Por lo tanto, cuando dice aborrecí, perdón, los edomitas son los descendientes de Esaú. Por lo tanto, cuando dice aborrecí, no está diciendo Tiempo, profe. aborrecí en ese sentido. Gracias. Excelente postura. Adelante, hermano Roberto. También me dice si quiere quedar con la misma. Hermano Hugo, Dígame. yo me voy a salir ahorita porque casi no estoy escuchando. Estoy diciendo, por favor, mis hermanos católicos, no me llamen, por favor. Cuando me llaman
se cae la señal, casi no puedo escuchar, no me llame nadie. El hermano Max suplica que no lo llamen, que no le llamen al teléfono, que no le llamen, que no le escriban en este momento. Por favor, no empiecen hasta que yo entre. Voy a pedirme yo entre. Ok, vamos a esperar al hermano Max. Muy buenas las exposiciones, muy claras, muy entendibles. Felicitaciones a los participantes. Sigo pidiendo que le den like, que compartan. Vamos saludando a Eleazar Salinas, Lea Castelón, Andrés Giorgi, Amanda Anzueto, Ferseter, y bueno, abrazo enorme. Un saludo especial para el profesor Andrés Giorgi, también un intelectual católico que tengo el gusto de conocer y de ser amigo. Qué bueno, qué bueno. Abrazo a todos los que se están sumando. Jorge González. Sigue el hermano Roberto Isaac con la refutación. El hermano Roberto, ¿quiere quedarse con los 5 minutos y usted mismo lleva su tiempo o quiere que le avise? Solamente pido que apaguen su micrófono y yo voy a llevar mi tiempo. Sí, muchas gracias. Adelante, hermano. Bueno, vamos a empezar con lo último que dijo el licenciado Monedero. Él cita textos donde aparentemente dice que hay una armonización entre buscar a Dios, cuando se cita, por ejemplo, en Ezequiel, en otros textos de Jeremías, o el propio Jesús que dice buscad y hallaréis. Ahora, ¿cuál es la armonización? Yo no veo que él haya hecho una armonización. Simplemente ha citado un texto y aunque él dice que hay que armonizar, pero no lo ha hecho. Ahora, ¿cuál es la armonización? Bueno, que esos textos que él ha citado del Antiguo Testamento son dirigidos al pueblo de Dios, no son dirigidos hacia los inconversos, hacia los que no han sido llamados o a los que no tenían la ley. Entonces, esa es la armonización que se hace entre un texto y el otro, porque todos esos pasajes del Antiguo Testamento donde se nos exhorta o se exhorta al pueblo a buscar a Dios, clámame y yo te responderé, está dirigido al pueblo de Dios. Pero cuando se dice que el hombre no puede buscar a Dios, se dice de aquel hombre que está desprovisto totalmente de los medios que Dios ha suministrado para tener esa gracia de poderlo buscar. Entonces, ahí es donde se hace la armonización. Luego, por ahí, en su exposición inicial, citó algunos ejemplos como el de los ninivitas, lo cual me parece muy curioso, porque Dios no provió ningún medio de salvación a los ninivitas. Lo único que él hizo fue retrasar su destrucción, que por cierto, años después, Nínive fue destruida totalmente, históricamente fue destruida. Entonces, vean ustedes, ¿en qué momento Dios le dio provisión a esta nación para que ellos pudieran conocer las leyes de Dios? ¿En qué momento se las dio? ¿Acaso Jonás les predicó el evangelio? ¿Acaso Jonás les proporcionó las leyes? Para nada, en absoluto. Entonces, ese ejemplo es clarísimo de que Dios ha escogido a Israel como su pueblo especial de Dios. Y vean ustedes, voy a irme directamente porque es el texto que yo me enfoqué de Romanos 9, del 9 al 23, lo cual tiene todo un contexto, no solamente la parte de Jacob, pero dice el profesor Monedero que esto no se refiere a personas, sino a naciones. Bueno, pues entonces se mete en un problema mayor, porque ya no tiene que lidiar ahora solamente con Jacob y Esaú, sino con naciones enteras. Ahora yo le pregunto al licenciado, ¿por qué Dios escoge a una nación como Israel y deja a un lado a todas las demás naciones? Esa es una pregunta que a mí me gustaría que él me responda. ¿Por qué razón Dios escoge a Israel y Israel lo escoge como su pueblo escogido, como su pueblo predilecto, y a los demás pueblos, a las demás naciones, los deja a su suerte? Porque ni siquiera les proporciona los medios, no les proporciona la ley, no les proporciona absolutamente ningún medio para que ellos puedan salvarse. Eso tuvo que venir miles de años después. Entonces, diremos que Dios dejó sin provisión de su ley, sin provisión de conocerle durante más de 2.000, 3.000 años. Esa es una pregunta. Entonces, no resuelve la cuestión de que él diga que no se refiere a personas, sino a naciones, el caso de Romanos 9. Y de hecho, miren, él cita, dice que la verdad no puede contradecir a la razón, pero luego cita a Tomás de Aquino, donde él dice que a veces la razón supera nuestro entendimiento, por así decirlo. Pero vamos a ver lo que realmente dice Tomás de Aquino. ¿Cómo es que Tomás de Aquino entiende, por ejemplo, este pasaje
que él trata de refutar de Jacob y Esaú. Dice, en cambio está lo que dice Malaquías 1:2, amó a Jacob y odió a Esaú. Solución. Esta es la solución que está dando el Akinate. Hay que decir, Dios condena a algunos. Ya se dijo anteriormente, artículo 1, que la predestinación es parte de la providencia, y a la providencia, como también se dijo en la cuestión 22, artículo 2, pertenece permitir la existencia de algún defecto en las cosas que le están sometidas. Por eso, como por la providencia divina los hombres están ordenados para la vida eterna, también pertenece a la providencia divina permitir que algunos no alcancen este fin. Y a esto se le llama condenar. Por lo tanto, así como la predestinación es parte de la providencia con respecto a aquellos que divinamente están ordenados para la salvación eterna, así también la condenación eterna es parte de la providencia con respecto a aquellos que no alcanzan dicho fin. De aquí que la condenación incluya, además de la presciencia, ojo con esto, nosotros no negamos la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado. Jamás lo hemos negado. Lo que negamos es que esta sea la causa por la cual Dios salve o Dios condene a alguna persona. Dice, con respecto, además del... Tiempo. Bueno, gracias. Como decimos gracias. en Argentina, referí, tiempo. Tiempo. Ahí se pasó un par de segunditos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Claras las refutaciones. Vamos con... Antes de que empiece Max, no tendría que hablar yo, que he sido directamente, digamos, movido a hablar. El esquema se puso intercalados por personas. Ese es el esquema que hay en el debate. Sí, yo estoy abierto a que ustedes Yo le pido a Max que en lo posible también levante algún argumento de Robert, porque si no, gracias Max, confío en ti. No te preocupes, hermano Juan, no te imaginas lo que yo voy a decir, ni te lo imaginas. Max, como fuiste al banco por un momento, te hacíamos en el banco todavía. Sí. Vamos Max. Max, 5 minutos, hermano, ¿quieres que te avise un minutico antes o parece? Sí, un minutito antes. Listo, empiezo. Hermano. Adelante. Empiezo ya. Hermanos, ¿han visto algo muy curioso? ¿No se han dado cuenta? Que Roberto y Omar no se refirieron a mi persona, no refutaron ni un solo de mis argumentos. ¿Por qué será? Solo refutaron a Juan Carlos Monedero, que tampoco a mi hermano Juan Carlos Monedero pudieron refutarlo. Pero no se refirieron a mí, no dijeron, Max, refuto lo que Max dijo. ¿Sabe por qué? El que cayó otorga. No pudieron, no me mencionaron. ¿Sabe por qué no me mencionaron? Porque no pueden refutar nada de lo que yo dije. Por eso, el que calla otorga. Gracias. Omar acaba de entregar el debate. Omar dijo, el hombre se condena por su propia culpa. Es cierto, Omar, el hombre se condena por su propia culpa. Entonces Omar García está refutando su propia confesión calvinista, porque su propia confesión calvinista, la declaración de Westminster del año 1646, dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Un momento, otros preordenados para muerte eterna. Pero Omar García dijo que el hombre se condena por su propia culpa. Si el hombre fue preordenado, si algunos hombres fueron preordenados para muerte eterna, para ir al infierno, entonces no se condenaron por su propia culpa, porque Dios tomó la decisión de que se vayan al infierno. Entonces, Omar, tú estás entregando el debate. Y lo dijo, y no puede decir que no lo dijo porque está grabado acá. Porque seguro Omar García más está mintiendo. Yo nunca dije eso, está grabado acá, lo siento mucho. Venga el debate. Dice, el hombre se condena por su propia culpa. Quiere decir que si el hombre se condena por su propia culpa, Dios no lo está preordenando al infierno. Como dice la Convención de Westminster, que usted mismo está contradiciendo, Omar García. Por cierto, qué raro, no refutaron nada de lo que yo dije. Qué extraño. ¿Por qué será? Qué extraño, ¿verdad que sí? Bueno, y ustedes saben por qué, ¿verdad? Bueno, sigo adelante. Dice, la predestinación es activa y pasiva. Activa y pasiva en 8 cuartos. Le voy a decir una cosa. Si Dios creó una persona y la va a abandonar, le voy a poner un ejemplo. Le voy a decir como creó Omar García y Roberto. Dios crea una persona, la persona está hundiéndose en arena movediza. Y Dios no la metió en la arena movediza, Dios no la arrojó ahí, se está hundiendo en la arena movediza y Dios va a dejar que se hunda, Dios no la metió ahí. Entonces la persona se hunde, entonces no es culpa de Dios, no, Dios es responsable, porque Dios creó a esa persona, porque Dios no la salva de la arena movediza.
Entonces, si Omar García dice que ellos no son supralapsarianos, son supralapsarianos. Eso de que predestinación activa y pasiva, por favor, ni ustedes mismos lo creen. Porque si Dios preordenó, aquí mismo lo dice que Dios preordenó a algunos para condenación. Usted está contradiciendo su propia confesión calvinista. Si aquí dice que Dios preordenó a algunos para irse al infierno, quiere decir que es algo activo, no es algo pasivo. Entonces usted se contradice su propia contradicción. Ahora, la confesión calvinista también se contradice. Mira, Sínodo de Dort, año 1618, dice, capítulo 6, que Dios en el tiempo concede a algunos el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. O sea, que Dios a algunos no les concede el don de la fe. Entendemos eso. Pero ¿sabe qué es lo que dice en el capítulo 4? Dice, la ira de Dios está sobre aquellos que no creen este evangelio. Un momento. Dios se siente ira por aquellos que no creen. Pero ¿cómo Dios se va a enojar con aquellos que no creen si el mismo Dios no les concedió el don de la fe? Entonces quiere decir que Dios se contradice, Omar y Roberto, que por un lado Dios no les concede a algunos el don de la fe, según el capítulo 6 del Sínodo de Dort, y por otro lado se enoja con aquellos que no creen, pero aquellos que no creen no tienen la culpa de no creer, Omar y Roberto, no tienen la culpa porque el mismo Dios no les concedió el don de la fe. Sus confesiones calvinistas se contradicen, y espérense, porque yo les voy a preguntar sobre eso, no se van a salvar ustedes. Ahora, con respecto a lo que dijo Roberto Isaac dice, gracias, Roberto Isaac dice, le digo a mi hermano Juan Monero, Dios escoja a Israel y abandonó a los otros pueblos. ¿Cómo que Dios abandonó a los otros pueblos? Y nosotros, Roberto Isaac, somos gentiles. Acuérdense que para los judíos nosotros somos paganos, somos gentiles. Gentiles y paganos son aquellos que no son judíos. Dios no abandonó a los gentiles y los paganos, porque usted y yo somos gentiles, somos paganos para los judíos, ¿verdad? Simplemente Dios tenía que escoger un pueblo para que en ese pueblo naciera el Salvador. Eso no significa que abandonó los otros pueblos. ¿Acaso que la salvación es solamente para los judíos, Roberto Isaac? La salvación es universal, es para todos. ¿O usted no cree que usted se va a ir al cielo, Roberto Isaac? ¿Usted cree que solamente los judíos? Quiere decir que la salvación es universal. Con eso termina mi refutación. Adelante, moderador. Perfecto. Ahí te faltaron 3 segundos, Max, todavía, pero bueno. Miren, hermano, yo les voy a ser sincero. Yo no sé si ustedes están muy apurados porque la verdad que estamos corriendo en este debate, pero sí sería bueno como que una ronda por lo menos de 3 minutos más cada uno. Lo veo como que necesario. No sé qué opinan, si tienen el tiempo, si están de acuerdo. El hermano Max. es que Hugo dice, y estoy de acuerdo con Hugo. Hugo dice eso porque a Hugo le encanta el debate y a mí me encanta el debate porque eso está buenísimo. Pero, a mí me encantaría, pero eso depende de mi hermano Juan Monero y de Roberto. Sí, sobre todo Juan, porque en Argentina son las 23:40. Las 11 de la noche con 37 minutos, sí, es muy tarde. Bien, pero por favor no llamen a Max. A mí me encantaría que hubieran esos 3 minutos, pero no sería justo porque para el hermano Juan Monedero es muy tarde, pero eso depende del hermano Juan Monedero. Igual les agradezco, pero todavía no estoy para el geriátrico, así que podemos seguir debatiendo. Excelente. Este debate está buenísimo, ¿sí o no? Está buenísimo. Vamos a seguir con 3 minutos más de refutación. No sé si quieren empezar ahora nuevamente los católicos y que sigan los protestantes o quieren seguir con la misma dinámica. No, en el mismo orden. Perfecto. Entonces vendría Omar, ¿no? Vendría Omar en el orden, ¿no? Bueno, está bien, listo, ok. Adelante, Omar. Omar, si te cierro 3 minutos, te cierro, ¿ok? Vale. Adelante, hermano. Max, nuevamente, por favor, no descontextualice la confesión de fe de Westminster. Sí, el numeral 3 habla de preordinación de los réprobos, pero tienes que seguir leyendo y cuando tú llegas al numeral 7, y si estoy mintiendo, puedes desmentirme citando la confesión. Mira lo que dice en el numeral 7, lo voy a decir, solamente para esto voy a ocupar mis 3 minutos porque no tengo más cosas que pueda decir en tan poco tiempo. Escucha bien. Respecto a los demás hombres, porque antes ha hablado de los elegidos a los que Dios le dispensa su gracia, valga la redundancia, de pura gracia, de manera libérrima, soberana, gratuitamente,
pero ahora se va a ocupar la confesión de los réprobos. Mira lo que dice respecto a los demás hombres. Dios ha permitido según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia, sí, por eso es misericordia, porque él la otorga libremente a los que no la merecen, o deja de hacerlo según quiere. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia y me compadeceré del que quiera compadecerme. Por tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es bíblico. Sigue diciendo, para la gloria de su poder soberano sobre toda la criatura. Escucha, pasarle por alto. ¿Y qué es lo que yo dije en mi definición? Que en cuanto a los réprobos de esa misma masa de perdición, Dios a esto los pasa por alto, es decir, no les aplica su misericordia. Entonces, ¿cómo los condena? Los condena por su doble unión con Adán, que es una unión federal, porque Adán es la cabeza, es la raza humana, y por eso se nos imputa el pecado de Adán desde que somos concebidos. En pecado me concebió mi madre, y en Adán todos mueren, Romanos 5:12-19, y también por la relación natural con Adán. Adán es el padre de todos los seres humanos, todos descendemos de Adán por la vía, por generación ordinaria, de una forma mediata o mediada de padre a hijo, se transmite el pecado original o la naturaleza corrupta. Entonces el hombre no nace exento de pecado, el hombre no nace inocente, el hombre no es salvo cuando nace, el hombre nace condenado, el hombre nace destituido de Dios, Romanos 3:23. Y además a esto súmale los pecados personales cometidos, o sea, 3 causales por las cuales el hombre es justamente condenado. Y sigue diciendo, pasarles por alto y ordenarlos a deshonra, y a causa de sus pecados, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. ¿Por qué los condena? Por causa de sus pecados. Max, por favor, yo pudiera descontextualizar el catecismo, pero no, mi integridad, mi honestidad intelectual no me permite hacer esos monigotes de paja. Por ahí termino. Tiempo, hermano, excelente ahí, cerradito, excelente. Seguimos con el hermano, el profesor licenciado Juan Carlos Monedero. Muy bien, muchas gracias. Adelante, profe. Le contesto a Roberto algunas de las cosas que me planteó. Él me dice que Santo Tomás dice que la fe supera la razón y que yo parecía ponerme a mí eso en contradicción con lo que había dicho al principio de que la fe no contradice la razón. Bueno, lo que pasa es que son conceptos distintos. Superar no es contradecir. Una cosa superior a la razón tiene cierta categoría y una cosa contraria a la razón o irracional o absurda es otra, es distinta. Por lo tanto, Santo Tomás bien dice que la fe supera la razón, pero nunca dice que la fe contradice la razón. No puede contradecir la razón a la fe. Por lo tanto, no hay un problema mío ahí. Quizás o no me he dado a entender o no se me entendió bien o lo que sea, pero lo que yo dije es que la fe es compatible con la razón y que cualquier cosa nosotros creemos es compatible con otras verdades evidentes, racionales, de alcance totalmente racional. Segundo, Roberto en un momento cita a Santo Tomás de Aquino. Esto no es una chicana lo que voy a decir ahora, pero yo realmente no sé si lo cita para poder, en un sentido de refutación mía, o si lo cita porque lo cree. Si lo cita porque lo cree, realmente yo ya no entiendo el debate, porque es como que son calvinistas, está Calvino, está la Suma Teológica, está Santo Tomás, no entiendo, o sea, perdón, confieso mi ignorancia, pero en serio lo digo, no es ningún tipo de chicana ni nada, es que me parece que si ustedes son tomistas, sería otra cosa, o sea, parece que se diluye el punto de la discusión, porque que yo sepa, Santo Tomás es católico y es el doctor de la iglesia, ¿no? Después, que se refiere a las naciones no es una afirmación mía para disculpar o para explicarlo. Dice Génesis capítulo 25, versículo 23, que el Señor le dice, en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos se separan desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, ¿no? O sea, no es una explicación mía ni nada. Bueno, y cuando yo quería hablar de esta frase, ¿no? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú, miremos el contexto, que es verdad, 10 de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 14. Después de que dice, aborrecí a Esaú, dice la Escritura, yo hice de sus montañas una desolación y di su herencia a los chacales del desierto. Pero si después Dios
Dice, les prohíbe a los judíos odiar a los descendientes de Esaú. Y después Esaú se reconcilia con Jacob. Entonces no lo aborrece en el sentido de un odio, mucho menos de mandarlo al infierno. Por eso digo que eso lo tenemos que ver en el contexto de la historia completa. Hay más cosas. ¿Cuánto me queda, Hugo? No, ya 8 segundos. Bien, muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, sigue el hermano Roberto. Tiene 3 minutos, hermano Roberto. Usted mismo se lleva su tiempo. Yo también se lo voy a llevar acá. Y bueno, adelante, hermano. Si está listo, me avisa. Perfecto, ¿Listo? adelante, hermano. Adelante. Bueno, Max dice que ¿por qué no nos referimos a él? Bueno, por una sencilla razón. Nosotros tratamos de abordar los argumentos que realmente nosotros estamos exponiendo. Lo advertimos desde un principio, dejamos de lado los monigotes de paja, porque no suman al debate. Entonces, bueno, si Max quiere que nosotros nos refiramos a él, entonces él tiene que aludir a nuestros argumentos, no a muñecos de paja. Vean ustedes, Max pone una analogía y dice que si un hombre se mete en arena movediza y Dios tiene el poder de salvarlo, pero no lo salva, entonces Dios es responsable. Miren qué curioso, esta misma analogía Max la expuso hace 4 años en un debate que tuvo con Fabián Gutiérrez, donde fue contundentemente refutado. Si alguien quiere ver ese debate, lo puede mirar, pero las mismas analogías, los mismos argumentos, entonces realmente no tengo mucho que agregar, porque ya Fabián Gutiérrez te refutó todo eso. Pero mira, vamos a tomar tu analogía para que veas qué tan falaz es. Si un hombre se mete a la arena movediza, ¿por qué va a ser culpa de Dios si el hombre se está metiendo a esa arena movediza? ¿Acaso Dios lo metió a la arena movediza? Si Dios lo metiera a esa arena movediza, entonces te doy toda la razón. Pero si es el hombre que se metió a la arena movediza, ¿por qué vamos a culpar a Dios? Ve qué tipo de falacia esgrimes, Max. Por esta razón es que no te tomamos muy en cuenta, no porque te menospreciamos ni nada, pero tus argumentos realmente no tienen mayor peso. Tú citaste algunos concilios o sínodos como el de Arles, horas donde según se anatematiza a lo que es nuestra postura, pero entonces tendrías que anatemizar también a San Agustín y al mismo Tomás de Aquino. Y Juan Carlos Monero dice, ¿por qué citamos a estos doctores de la iglesia si ellos son católicos? Bueno, por una sencilla razón, porque queremos evidenciar que estos grandes pensadores y estos grandes doctores de la iglesia están de acuerdo con nuestra postura y no están de acuerdo con la postura de ustedes, que son igualmente católicos. Esa es la razón por la que los citamos. No tenemos que ser católicos para poder citarlos a ellos. Y vean ustedes, me queda un minuto, no me va a dar tiempo, ¿no? Pero miren, Max en el debate que tuvo con Fabián Gutiérrez tergiversó totalmente la postura de San Agustín cuando habla de que por la presciencia, según nosotros somos salvados, que porque la fe prevista, pero San Agustín se retractó. Por si Max no lo sabe, él presenta una obra que se llama Retractaciones y también en su obra lo que es la predestinación de los santos. Y yo los invito a todos a leerlo, realmente es una obra bastante pequeña, no más de 30 páginas, en donde él explica claramente que nosotros no somos salvos por una presciencia de Dios, y él refuta totalmente esa postura que está tratando de presentar Max, y que según los concilios y estos sínodos nos condenaron, pero entonces tendrían que condenar también a San Agustín, tendría que condenar también a Tomás de Aquino. Tiempo, hermano, tiempo. Excelente. Max, 3 minutos, hermano, para refutar. Sí, un segundito. Usted me avisa, hermano. Sí, hermano. Mientras tanto, hermano, denle like, está bueno el debate, está muy clarificador en algunos aspectos. A la espera de los 3 minutos del hermano Max. Estoy listo, hermano Hugo Aritza. Adelante. Empiezo ya. Bueno, primero vamos con Omar García. Omar García dice que yo estoy descontextualizado. Sí, claro, qué conveniente, descontextualizado. Bueno, descontextualizado están ustedes, con todo respeto. Bueno, dice Omar García, es que no es que Dios preordena de forma directa a alguien al infierno. Lo que pasa es que Dios crea a las personas y algunos los decide salvar y otros no.
Entonces, a los que no decide salvar, esa es una, digamos que Dios solamente salva a ciertas personas y otros no. No es que Dios cree a alguien para condenarlo. Omar, si Dios no quiere, Omar, Dios quiere que la gente sufra. Dios quiere que la gente sufra. Tú me vas a decir que no. Entonces, si Dios no quiere que la gente sufra, entonces, ¿por qué Dios va a crear a algunas personas para después abandonarlas? Como tú dices, voy a abandonarlas y a estas las voy a salvar y a estas no. ¿Qué fue lo que dijo? Predestinación pasiva, activa, tiene no sé qué. Entonces, mejor no los, ¿por qué los creó entonces? ¿Por qué Dios crea a una persona para abandonarla, para morir en la cruz por unos y no morir en la cruz por otros? Entonces, quiere decir que tú eres supralapsariano, que tú no lo digas. No, es que yo soy infralapsariano. Los supralapsarianos dicen que Dios directamente predestina a alguien al infierno. Entonces estás contradiciendo tu propia convención calvinista, que Dios dice que a otros Dios preordena muerte eterna. Aquí no dice, no, aquí no dice que Dios los abandona, no, dice Dios los preordena muerte eterna. Entonces quiere decir que tú eres supralapsariano. Entonces, si Dios no quiere que a la gente sufra, entonces mejor, ¿para qué Dios crea a ciertos seres humanos? Para después abandonarlos y después que se vayan al infierno. Entonces Dios sí los está predestinando al infierno, porque si Dios no quisiera que alguien sufra, simplemente no crea a esas personas. Dios las crea, o sea, Dios crea a dos personas y dice, a este voy a salvar, pero a este no. Entonces, que se lo lleve el diablo. Entonces, al que se lo va a llevar el diablo, se va a ir al infierno. Entonces, Dios sí lo está predestinando de forma directa. Porque si Dios no quisiera que esa persona sufra, Dios simplemente no lo crea. Si Dios lo crea es porque Dios quiere que se vaya al infierno. Así que tú sí eres supralapsariano, tú y Roberto Isaac. Ahora, Roberto Isaac dice, que yo hago monigotes de no sé qué, que dice Roberto, yo no me refería a Max en mi primera exposición, ¿por qué creemos monigotes? No, tú no referiste porque tú no puedes refutar lo que yo dije. Y no me sale con la excusa de que es que yo no tuve tiempo porque Max habla muy rápido. Dice San Agustín, se retrató. Le voy a decir una cosa, los católicos nos basamos en lo que dice el magisterio de la Santa Iglesia Católica y no lo que dice un padre de la Iglesia de forma aislada, en primer lugar, sino es lo que dice un padre de la Iglesia de forma conjunta. Bueno, con esto termina mi tiempo de refutación. Adelante, moderador. Excelente, Max. Te faltaban allí 7 segundos. Excelente las refutaciones de todos. Lea Castelón, creo que la saludé ya. Y bueno, hermano, ahora son 5 minutos de careo. El hermano Omar empieza. Puede encarar